Revolución Network. Hola, soy Viviana Pacheco Y yo soy Marta Uribe. y esto es Diálogos con tu sabiduría. Y hoy vamos a hablar de un tema que me tiene con mucho ruido hace mucho, y es el ego. ¿Por qué te tiene con ruido? Partamos directo al grano. Bueno, voy a confesar que me está cayendo gorda la expresión de no, es que te está ganando tu ego. No, es que estás hablando desde el ego. No, es que él está solo en su ego. Y entonces digo, no, a ver, espere un segundo. Que se está volviendo, ya no sé si cliché o ya se volvió de moda, pero cuando oigo tanto y siempre se le echa la culpa a, digo, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Me llaman la maña de echarle la culpa a algo, ¿no? Sé cómo Empezando por ahí, o sea, si la culpa es del ego, entonces necesito entender quién es o qué es, cómo funciona, para poderlo trabajar, ¿sí? Entonces, y lo equiparo un poco al tema del estrés. La enfermedad, eso es estrés. ¿Verdad? Entonces, venga, un segundo. ¿Qué es estrés? ¿Qué es lo que pasa? Claro. ¿Qué es lo que hace? Entonces, si sí es eso, entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito meditar, respirar, irme de vacaciones, dormir más, hacer ejercicio. Pero con el ego, ¿Dónde lo guardo? ¿dónde lo guardo? Y si en realidad es tan tenaz. O sea, me han surgido esas preguntas. Por eso quería ponerlo acá y conversarlo. Sí, porque, bueno, pasa como con un montón de conceptos que se transforman en eslogans, y las cosas cuando se transforman en eslogans quedan solo en la forma y quedan huecas, ¿no? Como que al final no sabemos muy bien de qué se trata, porque lo podemos ¿Ok? aplicar a todo y no explica nada. Cuando lo aplicas a todo no explica nada, ¿no? Que pasa con muchas cosas. Cuando hablamos los capítulos anteriores sobre empatía, por ejemplo, también, ¿no? Cuando empieza a transformarse esto como en una letanía, la Ay, empatía. sí, es que no eres empático, es que tienes que generar empatía. Si tú no eres empático, si no sientes empatía, te contrato para que desarrolles empatía en los líderes. Y uno dice, ¿qué es lo que en el fondo realmente están esperando? O sea, ¿qué es lo que está pasando? A mí me pasó Tienes también razón, el tema de la empatía. eh, una época con el tema comunicación, ¿no? Todos los problemas organizacionales eran comunicacionales. Y yo decía, bueno, no hay solo problemas comunicacionales, hay problemas de sueldo, hay problemas de hay estructura, problemas de salario emocional. hay problemas de poder, me tinca que es más, o sea, me tinca decimos los chilenos, tengo la intuición de que es más importante que la comunicación. Bueno, pero hoy día hablemos del ego. Estuve investigando sobre, a ver cómo explicarlo mejor, porque como muchos conceptos que vienen desde la psicología en general, o de la Ujú. sociología, cuando ya pasan la frontera de la disciplina y se instalan En en la jerga común. la jerga común, y es normal, tienden a perder, ¿cierto?, su trasfondo. Ok. Y esto del ego, claro, depende del lugar o de la teoría psicológica desde la cual uno se para. Pero mi impresión es que esto de estás hablando desde el ego, es el ego el que te está ganando, son Ujú. afirmaciones que vienen de una teoría en particular de la psicología, que es un tipo de comprensión de la psicología junguiana en particular. Ok. Jung era un discípulo de Freud, Sí, sí, sí. pero que terminaron muy peleados los dos. Ah, no sabía. Bueno, otro día podemos hablar de eso. Quiero entender esos dos personajes, quiénes Sí. eran. De Sí, hecho, sí. dice las malas lenguas que en algún momento Freud dice, no me hablen de este esquizofrénico, que él piensa que en algún momento Jung hizo un brote psicótico y que empezó a hablar cosas desde la esquizofrenia. Pero eso, Ok. como, Desde el ego, no, absolutamente sin ego. sin filtro. Que para allá voy. Fíjate que acabas de decir una cosa que me conecta. Puede que yo esté equivocada y tú me dirás en la investigación que hiciste, pero cuando a mí me hablan, no, es que el ego y te hablo el ego, yo digo, a ver, un segundo. Es que el ego es el que me dice, hermana, no se vaya a ir en vestido de baño a la oficina. Claro, ¿Sí? O sea, eh, eh, el ego es el que me puede frenar a tener cierta claridad dentro de un mundo terrenal y dentro de unas normas de sociedad. es que mira, Un filtro. y como en De esta, alguna manera es un filtro. claro, mira, en esta discusión teórica, es una discusión teórica, más que, no sé, es difícil explicarlo, pero es una
distintas interpretaciones teóricas. Podríamos decir que el ego es el yo, ¿ya? ¿Qué es esto? Es donde el ego es consciente, es donde está nuestra conciencia, es donde está nuestra racionalidad, es de donde pensamos, es de donde actúan nuestros mecanismos de defensa, es de donde vivimos en la sociedad, que tiene un juicio de realidad y un criterio de realidad, ¿no? Un juicio de realidad es que te hace tener más o menos la misma sintonía que el resto de los seres humanos que te rodean, ¿no? Es como, hoy es un día tal, es un día de semana, y un criterio de realidad, ¿cierto? Que te dice es mejor no hacer esto, dado que está el día de la semana, ¿ya? El yo es el que, o el ego es el que actúa en el mundo, ¿ok? Es el que toma las normas que se dice desde el super yo, es el que de alguna forma va controlando tus instintos, tus deseos que están en tu ello y que son todos inconscientes, ¿ok? Ahora, por decirlo muy coloquialmente, porque no es fácil y no sé si es tan interesante para todo el mundo eso, pero el yo es, el ego es quien somos, ¿ok? Ahora, podemos tener distintos tipos de conducta en distintos contextos cuando te dicen esto de son tus máscaras del ego. Claro que sí, pues uno no se comporta en el trabajo como te comportas en tu casa en el baño, ¿no? Se espera que no sea lo mismo. ¿No? No, sí, gracias. ¿No? Se espera que cuando estés en tu trabajo no hagas las mismas cosas que haces cuando estás, no sé, viendo televisión el viernes en la noche. ¿No? Como que uno tiene distintas formas de estar en el mundo dependiendo del contexto en el que está. Ahora, dicho eso, ¿de dónde viene esta discusión? Probablemente viene de que hay en la psicología junguiana un concepto que se llama el sí mismo, ¿ok? Que es más allá del yo, más allá del ego, que es en el fondo pensar que los seres humanos somos una unidad que tiene un ego, que actúa en el mundo y que tiene estos mecanismos de defensa que lo hacen actuar, que tenemos un inconsciente donde habitan nuestros deseos inconscientes y, según Jung, el inconsciente colectivo, las imágenes, los arquetipos, la sabiduría universal, lo que nos hace ser quienes somos como especie, etc. Y también tenemos normas, ¿ok? Y todo eso, ¿ok? Es un sí mismo. Ahora, el tema es, aquí viene lo complicado, que este sí mismo es más amplio que eso. Es un sí mismo que está conectado con otras cosas. ¿Ok? Es una suerte como si uno lo mirara desde, yo qué sé, lo cuántico. La ciencia cuántica es al mismo tiempo energía y es al mismo tiempo estructura. Es una energía que genera una cierta estructura y dependiendo del observador. claro, y esa estructura, quienes somos nosotros, ¿no? Y esa estructura a la vez va cambiando esa energía. No es tan simple comprenderlo de alguna forma. Entonces, es más allá del ego. Pero entonces, mira, que aquí viene la confusión. Hasta el momento ahí estaba más o menos todo el mundo de acuerdo. No es fácil de entender. No, no es fácil y es pesado. Es pesado. Es muy parecido a la experiencia que algunas personas relatan, por ejemplo, cuando tienen experiencias místicas o han experimentado con algún tipo de alucinógeno, que se sienten parte de un todo, pero reconocen su unidad. Esa experiencia de sentirse parte del todo, reconocer su unidad, es lo que uno podríamos hacer el sí mismo, amplio. ¿Ok? Ahora, para muchos eso después significó que hay un alma, ¿ok? Que eso es el alma. Y aquí viene la disputa, que es un alma que se encarna en esta persona que soy yo y intenta expresarse. Y en ese intentar expresarse, el alma es lo verdadero. Cuando se empieza a hablar del alma, de la esencia, eso estaría asociado como a la verdad, quién eres tú de verdad, y que el yo o el ego sería una forma imperfecta de expresar esa verdad o esa alma o ese sí mismo o ese self. Entonces, de ahí viene el tema de decir, bota tu ego. Es como en el fondo, saca estas barreras para que tu alma, que es tu verdadera esencia,
se exprese. ¿Ok? Ahora, ahí es donde está el límite. Ya, ahí ya estoy empezando a entender el límite. Entonces, podríamos decir, o bueno, yo estoy interpretando esto, podríamos decir que la parte que es ego, estrictamente, tiene que ver con filtro, conciencia de lo que hay alrededor, sociedad, digamos, sí, una cantidad de conceptos pues que tienen que ver con el sí mismo, porque estamos conectados con un entorno diferente. Claro, tiene que ver con es la manifestación de quienes somos en el fondo el yo, ¿ok? Es como donde decanta todo esto. Pero ahí está la división, porque para algunos prima la idea de que somos una esencia que se expresa de una determinada manera y para expresarse esa esencia en sociedad usa lo que algunos llaman máscaras. Uno usa máscaras, ¿no? La máscara de lo social, la máscara de cómo yo soy como amiga, la máscara de cómo yo soy en la intimidad. Para algunos son máscaras y por lo tanto de ahí viene, está hablando tu ego, está hablando una parte falsa tuya, está hablando una parte defectuosa. Pero no es falsa. No, pues, porque forma parte de, por eso es que por eso yo creo que me está pesando tanto el tema, es que es tu ego, tiene un ego más grande que no sé qué. Bueno, ese es otro. Vamos para allá, ¿no? Porque no es falso, según otras teorías que te dicen, no es falso este mecanismo de defensa, no es falsa esta forma de relacionarse. Es expresión de este self. Ok. No es una mentira, es la forma, por eso te decía que es energía y materia, es la forma en que esta energía se manifiesta en este tipo de estructura. Podríamos decir que es una cosa simbólica, es parte de lo que eres, ¿no? Y hay que entenderlo como eso. Ok, ahí yo ya me conecto. Cuando me dicen forma parte de usted, ¿sí? Y tiene que entenderlo. Por eso, cuando a mí me dicen, no, es que el ego y habla tu ego, yo digo, no, a ver, un segundo, forma parte de mí. Ahora, como todo, el exceso es donde está el rollo. Claro, es que Pero el exceso en todo. se confunde con el egocentrismo, que ese es otro concepto. Gracias. Ay, por eso te quiero, ya estoy empezando a entender. ¿Cuál sería el significado de egocentrismo entonces? El egocentrismo es más parecido a lo que todos entendemos por narcisismo, Oh ¿no? my God, pero el narcisismo, bueno, sí, es Maligno, narcisismo como el amor excesivo hacia uno mismo y como que la búsqueda incesante de la satisfacción de solo nuestros impulsos sin consideración del otro. pero entonces para allá vamos, vuelve a ser un exceso, porque el que está solo afuera, pero no se da a sí mismo, está en rollo. El que solo se da a sí mismo, pero no está mirando hacia afuera, también está en rollo. Entonces, el ego en sí mismo forma parte de nosotros. Lo que pasa es que cuando está en exceso y se vuelve ya un egocentrismo e incluso un trastorno narcisista de la personalidad, pues ese ya es otro rollo. Pero cuando yo quiero estar solamente en paz y amor y empatía, de pronto ahí hay un tema que no es tan realidad. Mira, eso es opinable. Es que también, por ejemplo, hay líneas religiosas que uno, por ejemplo, el budismo, a mi juicio, el budismo occidental, no necesariamente el budismo oriental, el budismo occidental, cuando te dice abandona tu ego, ¿no? Para convertirte en esa energía primordial, tiene que ver con esa experiencia mística y esa comprensión del todo. Pero evidentemente uno no anda en el día a diario en la relación existencial, ¿no? O sea, tenemos que funcionar en un mundo, para eso necesitamos un ego. Tengo que ir a recoger a mis hijas del colegio. Bien. O sea, hay una cantidad de cosas que requieren de ese, digamos, de ese filtro para entender cosas, para asumir unos comportamientos adecuados en el momento. Y yo lo que quisiera es, a través de esta conversación, entender, porque a mí me está entrando en reversa, pero también a todos los que nos escuchan, dejar de satanizar el tema de ego. Una cosa es el exceso de otra, sí, de egocentrismo, pero otra cosa es que mi ego es una parte funcional mía. Y si yo lo integro adecuadamente, en lugar de estarlo satanizando, podría manejar un mejor balance.
O sea, de hecho, si nosotros tomamos la segunda vertiente, a mi juicio, esto es opinable, si tomamos yo no soy experta en Jung, soy una lectora aficionada a Jung, pero si uno toma la idea de que el ego es en sí mismo, el sí mismo, también es parte de sí mismo, es una expresión del sí mismo, es una forma expresiva del alma o de los arquetipos o de lo que se quiera. El tema es que tiene que funcionar de manera armónica, ¿no? El tema es cuando el ego, esta expresión del alma, por decirlo de alguna forma, está en conflicto y empieza a ser un aspecto que trae infelicidad a la vida de esa persona. Uno O pudiese decir, bueno, algo pasa con esta expresión del alma que está, ¿cierto?, siendo disfuncional, pero no es necesariamente de que tengas que abandonarlo, ¿no? La idea sería asumir integrarlo y mantenerlo en balance y asumirlo. que eres tú misma. O sea, cuando yo te miro en este ego, ese es tu ego. No hay que negarlo, ese es tu ego. Elaborémoslo para que aquellos aspectos que necesites llevar a tu inconsciente puedas elaborarlo y llevarlo al inconsciente y no actúen en tu día a día, ¿no? Pero no es que estés actuando de manera errada. Y lo que podemos ver ahí es que te estás actuando a lo mejor o estás expresando un conflicto o un sufrimiento. Ok. Y Y entonces es más fácil echarle la culpa al ego del otro. no, claro, por cierto. Sí, porque además cuando la responsabilidad no, cuando yo no quiero asumir mi responsabilidad, cuando las personas no queremos asumir nuestra responsabilidad, pues claramente la culpa es del otro. Siempre va a estar afuera porque yo no tengo que hacer mi proceso adentro. Pero además piensa como hablar del tu ego está hablando por ti, es como que tuviéramos una realidad dividida. Entonces, ¿quién es este ego? Si no soy yo, es otro personaje que no me doy cuenta. Allá voy, es que el ego forma parte de nosotros. Yo siempre digo, pero a ver, un segundo, dele gracias, que en serio, es el que le dice pilas, no, no, no. A ver, no, no salga en peloto a la calle, bueno, desnudo, como se diga en otros lados. Que el ego no es un carcelero, es como que fuera un carcelero o una carcelera de, como que habita en nosotros un personaje que es un carcelero y que además nos oculta la verdad. En un minuto, esta es mi verdad, No. a lo mejor no es satisfactoria, no es tan Claro, feliz. y hay un tema de intimidad, y hay un tema de asumir posturas, y hay un tema, cuando tú lo pones como máscaras, a mí la palabra máscara no me suena porque siento que estoy ocultando algo, creo que forma parte de, es como un vestido, o sea, este vestido me sirve para un cóctel, este me sirve para un almuerzo y este me sirve para ir a la playa. Son tres diferentes, pero los tres son súper útiles y no es que sean mentira ni que deje de ser yo, forman parte de mí acorde con una circunstancia. Claro, y ahí se produce otra confusión de confundir la máscara, que es la parte como nos relación, que es la cara que mostramos según la circunstancia, con ser, vamos a ponerlo coloquial, abiertamente mentiroso, que eso es otra cosa. Ser falso, se confunde un poco, porque tú me dices la palabra máscara y yo lo relaciono con esconderse detrás de algo. Claro, claro. O sea, por Pero, ejemplo, si yo te digo, si yo actúo de la siguiente manera, que voy a la casa de un amigo o una amiga y le digo, ¡ay, me encanta cómo tienes decorada tu casa! Me encantan estas decoraciones que trajiste de Bali, son súper lindas, me fascinó. Y salgo de esa casa y digo, ¡ay, la cuestión horrible! ¿Cómo pueden vivir en una casa? Ahí no hay eso es una, ok, eso es un hipócrita. esa es una mentira, es una falsedad. ¿Y por qué Mentira, es sí. una máscara en el estricto sentido de decir mi forma de vincularme? Porque hay una plena conciencia de que estoy mintiendo. O sea, Ok, de pero entonces, me gusta la cuestión y le digo que me fascina, que lo encuentro increíble. Eso no es que tú digas, es tu máscara social. No, es de entrada mentira. pero entonces aquí, digamos, para las personas que nos están oyendo y que nos han preguntado tanto sobre el tema del ego, porque efectivamente se ha vuelto cliché el tema, no, es culpa del ego, tengo que callar mi ego, cuando mi ego habla entonces mal, entonces como tendríamos que dejar de ser, o sea, es una parte nuestra que lo que más que dejarla de lado hay que integrarla en un balance adecuado. Claro, que Eh, vale luego. como conclusión de lo que hemos venido hablando. Yo diría que cuando se hace énfasis en que es que habla su ego gigante, no nos estamos refiriendo al ego, sino que de pronto la persona está tan en sí misma que no le interesa a los demás, ¿sí? Más allá. Eh, Cuando yo digo me habla tu ego, de pronto estoy hablando de una manera muy racional y el otro quiere que haya más compasión, ¿no? Claro.
sé, puede haber miles de cosas que yo lo que le diría a los que nos han pedido tanto este tema y que por eso lo estamos trayendo hoy, porque y me estaba empezando a hacer mucho ruido por eso. Como hacer un proceso de conciencia de 1 minuto. Yo no puedo seguir sintiendo que el ego tengo que partirme y quitarlo porque forma parte de mí. Y cuando yo niego una parte de mí, esa va a salir y va a salir mal. Perfecto, yo creo que sí, que habría que ser un poco menos cliché para hablar y ser como con honestidad intelectual para decirle algo a otra persona. O sea, en vez de decirle algo del tipo, está hablando tu ego, sé más explícito. ¿A qué te refieres? Decirle, siento que estás hablando porque quieres quedar bien, siento que estás reprimiendo algo que te está pasando, siento que es contradictorio con lo que yo creo que sientes. O sea, ser mucho más explícito que llevarle una categoría que de verdad no aporta mucho. ¿Qué aporte le puede tener a alguien que le diga, estás hablando desde el ego? ¿Qué puede hacer después de eso? A mí yo te confieso que me dicen, estás hablando desde el ego y yo les quiero pegar un puño. O sea, ¿de qué me estás hablando? Hello. Y ahí mismo me sale, así como digo yo, la Barbie sincera, o sea, me sale pero mal. Y automático digo como, no, a ver, un segundo, es que el ego es súper útil. El ego me permite estar aquí, sí, con zapatos, con una serie de cosas. El ego me permite también un tema de sobrevivencia, porque pues me está diciendo, usted está aquí, tiene que cuidarse. O sea, hay muchas cosas ahí. Entonces es como si de alguna manera me estuvieran diciendo, usted tiene que negar una parte suya. Entonces tal vez esa es la parte que me entra un poquito en conflicto. Sí, no, yo creo que además, como te digo, como tanto eslogan, al final no aporta a nada. Por eso te digo, porque ¿qué haces con un feedback de ese tipo? Y no puedes hacer nada. Y lo otro es confundir ego con egocéntrico. ¿Qué es lo Claro, que... ese criterio me pareció súper importante. Son dos cosas muy diferentes. Egocéntrico, narcisista, ego, alma, empatía. O sea, hay que aprender a diferenciar la cosa. Entonces yo diría, seamos mucho más cautelosos cuando usamos esa palabra. Absolutamente. Y en mi caso me llevo, cuando me la traigan a sesión, porque es que fulanito con ese ego y es que hacer como un acto de qué es lo que hay en el fondo, qué hay ¿De qué detrás estamos de eso. hablando? Claro, en el fondo, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un conflicto? ¿Estamos hablando de una mentira? ¿Estamos hablando de alguien que no piensa en los demás? O sea, un poco limpiar el concepto. Sí, hay que quitarle capitas a ese concepto. Claro, claro. Y recibirlo, porque es importante. No, no, sí, no negarlo, sino integrarlo adecuadamente y profundizar, entrar ahí adentro. Sí, sí. Bueno, ya me quedo más tranquila, ya por lo menos no me va a dar ganas de pelear con el ego. Cuando me lo digan que me Muy estaba bien. cayendo gordo. Ok, bueno, me gusta que nos hayan propuesto este tema. Sí. Nos retaron porque era un tema que cuando lo propusieron, confieso que a mí me entró un poquito en reversa, me generaba dudas, pero por eso tocaba trabajar. Ahora, no seguro que hayamos sido lo más claras posible ni súper conocedoras del tema, porque es un tema profundo, bastante complicado de entender y de explicar. Y Sí, como no somos expertos en todo, bueno, hicimos el mejor esfuerzo. sí, yo creo que la conclusión tiene que ver con no lo usemos a la ligera, Mm. entendamos qué trae y cuando trae profundicemos un poquito qué es lo que nos está molestando. Exacto. ¿De qué estamos hablando cuando ¿De hablamos? qué estamos hablando realmente cuando nos molesta el famoso tema del ego en otros? Porque siempre es en otros, no en nosotros. Muy bien, lo dejamos hasta acá. Como siempre, inscríbanse en nuestro canal de YouTube, escúchanos en todas las plataformas de streaming, síganos en nuestro Instagram, Diálogos con tu Sabiduría. Y síganos proponiendo temas. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao. Bye.